Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Esta semana había un asunto muy importante en la denominación de los bautistas del sur. Nosotros somos bautistas, pero somos bautistas lo que llamamos independientes, que significa que no pertenecemos a ninguna denominación más grande. Tenemos compañerismo con otras iglesias buenas, pero creemos que cada iglesia debe hacer las propias decisiones en la iglesia por sí mismo. En el pasado, muchas de las denominaciones, cuando los que están encargados empiezan a ir en una dirección mala, todas las iglesias tienen que hacer decisiones difíciles y ha causado muchos problemas. Por esa razón nosotros somos bautistas, pero independientes, que significa lo que acabo de mencionar. Pero en la denominación de las iglesias de los bautistas del sur, ha tenido una historia muy larga y muy interesante. Pero hasta esta semana tenían una iglesia muy, muy grande en California, al sur, llamado Saddleback Church, la iglesia de Saddleback. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado del libro que se llama Una vida con propósito. En inglés se llama Purpose Driven Life. Ha llegado a ser uno de los libros más famosos cristianos de los años recientes. No lo he leído yo, pero muchos me han dicho que es un libro que tiene muchas cosas buenas. Pero fue escrito por el pastor, ya se ha retirado, pero por el pastor de esa iglesia, de Saddleback Church, que se llama Rick Warren, mismo nombre de mi padre, pero muy diferente. Se llama Rick Warren, y él fue el pastor el que estableció esa obra. Es una iglesia un poco más grande de nuestra iglesia, tiene unos 23,000 personas en la iglesia, entonces un poco más grande. Pero esta semana, la denominación de los bautistas del sur decidieron echar a esa iglesia de su denominación. Entonces ya no son parte de la denominación de las iglesias del bautistas del sur. Y aunque Rick Warren ya no es el pastor, todavía está asistiendo a esa iglesia, todavía está involucrado con la iglesia. Y a él obviamente no le gustó eso. Y él fue ahí a la reunión de los bautistas del sur y habló allí. Y él dijo en esa reunión, eso es una de las cosas que él dijo. Él dijo, la única manera que pueden tener unidad es amar la diversidad. La única manera que pueden tener unidad es amar la diversidad. Es cierta ese dicho. Sabemos que hoy en día la palabra diversidad ha llegado a ser la doctrina más grande de todos los Estados Unidos. Se escucha de todas partes. Pero es cierto que para tener unidad en una iglesia, una dominación entre cristianos, tenemos que amar la diversidad. ¿Qué es la unidad? ¿Por qué es importante y es la cosa más importante? La razón por qué la iglesia fue echado de la denominación fue porque ya ha decidido tener pastores que son mujeres. Y la denominación ha dicho que la Biblia enseña claramente que las mujeres tienen una parte muy importante en la iglesia, pero que no deben ser los pastores. Y como esa iglesia ha decidido hacer mujeres pastores en la iglesia, dijeron ya no pueden ser parte de la denominación. Pero Rick Warren dice eso ha sido causa de mal testimonio para el mundo. El mundo mira eso y dice los cristianos se pelean entre sí, no hay unidad y no van a querer venir a Cristo. Los cristianos deben amar las diferencias entre los cristianos y aceptar que hay diferencias. Y en vez de criticarnos los unos a los otros, debemos amarnos sin dividirnos. Bueno, aquí en Tito capítulo 3 habla de la división.
y habla de la unidad y habla de la importancia de esas cosas. Pero en verdad nos lleva a una verdad muy importante, y esa verdad muy importante es firmeza en la verdad. Es esencial para una vida provechosa. Firmeza en la verdad es esencial para una vida provechosa. Ya hemos visto, para los que han estado aquí escuchando los sermones de Tito, y vamos a verlo más la próxima semana, es uno de los temas más grandes de Tito es hacer buenas obras. Vivir de una manera que refleja la gracia de Dios. Es ser un testimonio para el mundo por medio de tener una vida transformada. Miramos las últimas dos, no la semana pasada, pero 2 semanas anteriores, acerca de la verdad que nuestras buenas obras no pueden salvarnos. Y nos dice claramente en versículo 5 del capítulo 3, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces tenemos que estar muy claros que las buenas obras no nos salvan. Pero cuando estamos salvos, sí vamos a tener una vida transformada y vamos a hacer buenas obras. Entonces buenas obras son muy importantes, pero no vienen antes de la salvación para ser salvos, vienen después como evidencia que, como dice al final del versículo 5, hemos sido lavados de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, Pablo está diciéndonos aquí algo muy importante. Y eso es para poder tener una vida que en verdad es de provecho, para poder tener una vida que agrada al Señor, que en verdad es una vida que vale la pena vivir. Tenemos que conocer y estar firme en lo que es verdad. Si no, no podemos tener una vida provechosa. Entonces vamos a seguir leyendo en Tito 3, versículo 8. Tito 3, versículo 8. Dice, palabra fiel es esta. Otra vez, cuando estamos leyendo, tenemos que preguntarnos qué está diciendo aquí. Si dice palabra fiel es esta, tenemos que preguntarnos qué es esta. ¿Qué es la palabra fiel a qué se refiere? Y la mayoría, y parece muy claro en ese pasaje, que está refiriéndose a los versículos anteriores. Acaba de hablar de qué? Acaba de hablar de la salvación. Acaba de decir que en versículo 3 éramos malísimos, todos nosotros separados de Dios, peleándonos, aborreciéndonos los otros, siendo aborrecidos, y ninguno de nosotros podríamos cambiarnos a nosotros mismos, pero versículo 4 se manifestó la bondad del Señor, y como acabamos de leer, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó cuando aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo aplica eso a nuestros corazones, nos da nueva vida, nos lava de nuestro pecado, nos cambia completamente para que versículo 7, justificados por su gracia, podemos ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es la palabra fiel, el Evangelio. Es una palabra que es verdad, es fiel. Palabra fiel es esta. Que Dios nos salva por su gracia, no por nuestras obras, y que nos cambia para que podamos hacer buenas obras. Sigue versículo 8, y en estas cosas, el Evangelio, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice allí una palabra, una frase, insistas con firmeza. En verdad, en el griego, toda esa frase es una palabra, se usa otra vez en Colosenses 2:7, donde dice arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vivimos en un mundo el día de hoy donde nadie quiere decir nada con certeza y firmeza, sino que no puedes decir nada con certeza o firmeza. Esa es la doctrina de la mayoría de los de hoy en día.
La única cosa que puedes decir con certeza es que no puedes decir nada con certeza. Todo tienes que decir, bueno, eso es mi opinión, eso es lo que yo creo, pero tú tienes tu opinión y tú puedes creer lo que tú quieres creer. Y tu opinión es tan importante como mi opinión, y lo importante es que solamente escuchemos los unos a los otros, y todas las opiniones son igualmente válidas, son igualmente verdad, son igualmente importantes. Eso viene de una filosofía que se llama el postmodernismo, que enseña que no hay verdad, que la verdad es mi experiencia. Mi experiencia es lo que es la verdad, y si no has experimentado lo que yo he experimentado, entonces no puedes tener la verdad. Entonces Pablo dice que tenemos que hacer algo que no es muy popular hoy en día. Tenemos que insistir con firmeza que no importa lo que tú crees o lo que yo creo, no importa lo que es tu opinión o lo que es mi opinión, lo que importa es lo que Jesús ha dicho en su palabra, y eso es la verdad. Y si no estás de acuerdo con Cristo, estás equivocado. Y tenemos que decirlo con firmeza. No podemos decir, bueno, yo creo que la única manera de llegar al cielo es por medio de Jesús, pero si tú crees que puedes llegar al cielo por medio de Buda, o por medio del Islam, o por medio de, entonces tú también tienes tu religión y está bien, también vas a llegar al cielo. No, solo hay un camino al cielo, y eso es Jesús. No podemos decir, bueno, yo creo que solamente somos salvos por medio de la gracia de Dios, no por medio de obras, pero si tú crees que puedes ganar tu salvación, también tienes razón. No, estás equivocado. Y tenemos que decir con firmeza que lo que la Biblia enseña, si lo enseña claramente, es verdad. Y si no estás de acuerdo con la palabra de Dios, estás equivocado. No es cierto. No es solamente mi opinión, es la opinión de Dios, que es la verdad. Y tenemos que estar muy claros cuando la palabra de Dios es claro, especialmente cuando habla del Evangelio, pero en cualquier cosa que la palabra dice, cuando es claro la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser claros en decir, eso es lo que la palabra enseña. Y si usted no está de acuerdo con la palabra, estás en error. Tenemos que insistir con firmeza. ¿Por qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La verdad es que no vamos a poder vivir las vidas correctas si no creemos la verdad. Si crees una mentira, no vas a vivir en obras que en verdad agradan al Señor. Solamente cuando creemos el Evangelio, somos transformados por el Espíritu y creemos lo que la palabra enseña, que podamos vivir vidas buenas. Y por eso es tan importante insistir con firmeza que la verdad se encuentra aquí, y si no estás de acuerdo con lo que está escrito aquí, estás en error. Porque guía a la vida verdadera que agrada al Señor. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las obras, estas cosas son buenas y útiles. Muchas personas piensan, si solamente hablamos de doctrina y de la palabra de Dios, no es muy práctico. No es lo más práctico. Porque es la verdad de quién soy yo, del propósito por el cual existo, cómo puedo agradar al Señor. Eso es lo más práctico, es lo que es útil para la vida. Es saber cómo puedo ser salvo, cómo puedo vivir una vida que agrada al Señor. Y si no creemos con lo que la Biblia enseña, no vamos a tener vidas provechosas. Entonces, la primera cosa que vemos aquí claramente es que para tener una vida provechosa que agrada al Señor, hay que insistir en la verdad clara. Ya lo hemos visto muchas veces. Pablo lo enfatiza vez tras vez en Timoteo y en Tito. Solamente escucha 1 Timoteo 4:8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Otra vez repite, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 2 Timoteo 3:16, un
pasaje muy conocido que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes de poder vivir vidas que agradan al Señor, vidas que en verdad traen satisfacción y gozo porque estamos cumpliendo nuestro propósito, tenemos que conocer qué es la verdad. Cuando sabemos qué es la verdad acerca de nosotros, de la salvación, de Dios, de lo que es malo y lo que es bueno, entonces podemos hacer lo que es bueno. Pero si no conocemos el Evangelio, si no sabemos que somos pecadores sin esperanza, hasta que Cristo nos salva y el Espíritu Santo nos regenera, no vamos a poder vivir vidas útiles, provechosos, que agradan a Dios. La vida que agrada al Señor, útil, provechosa, se basa en la verdad. Y por eso es tan importante insistir en la verdad. 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, no das una sugerencia, no digas, eso es mi opinión, no, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirmen. Otra vez, palabras muy fuertes que mandan, que dicen que no enseñan diferente doctrina. Al final de 1 Timoteo 1, versículo 18, lo dice otra vez, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Palabras muy fuertes, que milites, manteniendo la fe, desechando eso, dice la cual naufragaron, y cuando se apartan de eso, entregué a Satanás. Tenemos que ser muy claros cuando la palabra de Dios es clara. Eso es la verdad. Y cuando nos apartamos de eso, no solamente es, no cree la cosa correcta. No, afecta toda la vida. Destruye la vida. Si miras a las iglesias que han dejado de enseñar el Evangelio, todas esas iglesias empiezan a ir para abajo en su carácter. Y también en su número, muchas de las denominaciones más grandes, como los metodistas y los presbiterianos, que antes, cuando enseñaban la palabra de Dios, estaban llenos y firmes en la fe, ahora están menguando en los Estados Unidos. Y casi no tienen gente. ¿Por qué? Porque naufragaron en cuanto a la fe. La doctrina importa. Si enseñas la verdad, tenemos que decirlo con firmeza. No podemos ir titubeándonos diciendo, bueno, a lo mejor es cierto, a lo mejor no. La palabra de Dios es cierto. Tenemos que decirlo con firmeza. Imagínate que hay una persona que está encima de un edificio de 100 pisos y está ahí a tu lado. Y te dice, mira, yo creo que si yo salto de ese edificio de 100 pisos, yo no creo en la gravedad, no creo que voy a caer, creo que yo puedo volar. Yo lo creo de todo corazón. ¿Qué vas a decirle? Bueno, yo no creo eso, pero eso es solamente mi opinión. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Si quieres hacer eso, hazlo. No quiero impedir en tu creencia. No. ¿Qué vas a decirle? No, lo que tú crees no es cierto. Y si hagas eso, vas a encontrar
muy pronto que no es cierto y va a afectar la calidad de tu vida. Va a quitarte la vida. ¿Por qué? Porque las creencias afectan tus decisiones. Y si crees la cosa equivocada, vas a hacer la cosa equivocada. Tenemos que ver que cuando la Biblia es clara, especialmente con el Evangelio, pero con cualquier cosa de la Biblia, cuando es clara, tenemos que no solamente decir, bueno, eso es mi opinión, tú tienes tu opinión, vamos a solamente decirnos que los dos estamos con nuestras opiniones. No, tenemos que insistir. Solo por Cristo somos salvos. La Biblia es verdad. Lo que la Biblia enseña acerca de la moralidad, lo que enseña acerca de la familia, lo que enseña acerca de la vida, es verdad. Y si no vives acerca de la Biblia, vas a tener una vida sin provecho. Desastrosa. Va a ser terrible. ¿Por qué? Porque Dios conoce mejor que nosotros cómo vivir nuestras vidas. Y tenemos que proclamar con firmeza, con verdad, lo que la Biblia enseña. Según de Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Necesitamos proclamar con certeza, con claridad. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es cierto. Si no sigues lo que la palabra de Dios dice, va a tener consecuencias horribles. Tenemos que insistir que lo que la Biblia enseña es verdad. Firmeza en la verdad es esencial para una vida provechosa. Firmeza en la verdad es esencial para una vida provechosa. Hay que insistir en la verdad clara, pero regresando a Tito 3, seguimos leyendo en versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, cuando la Biblia es clara, especialmente en la salvación, pero en cualquier cosa donde la Biblia es clara, tenemos que insistir con firmeza. Pero ¿hay que insistir con firmeza en cada cosa? No. Hay ciertas cosas que la Biblia no es clara. La Biblia no es clara en cuál tipo de pasta de dientes que debes usar por la mañana. Entonces debo venir aquí e insistir con firmeza. Si no uses el Crest en tus pastas de dientes por de esta mañana eres herético y vas a ir al infierno. No. A lo mejor uno es mejor que otro y podemos dar razones por el cual, pero no podemos insistir con la misma firmeza que la otra cosa. Entonces, el problema es que algunas personas y aún cristianos entran en argumentos y discusiones e insistan con firmeza acerca de las cosas donde la Biblia no habla de esas cosas. Y ya ahí entran en problemas. Y por eso dice, debemos evitar, apartarnos de cuestiones necias. Hay muchas personas que preguntan cosas que la Biblia no contesta. Y quieren decir, bueno, ¿qué de esa cosa? ¿Qué de esa cosa en el futuro? Que la Biblia no menciona exactamente cómo va a pasar. Y ¿qué de, yo creo, ¿cuándo va a regresar Cristo? Yo creo que va a regresar en este año, el otro año. ¿O qué va a pasar en esa situación? Y preguntan cosas necias que la Biblia no contesta. Y empiezan a insistir con firmeza. No, mi opinión es cierto, tú estás equivocado. ¿Y de dónde viene eso? Viene de orgullo. Porque la palabra de Dios no menciona eso. Habla más de eso también en Timoteo, en 2 Timoteo 2, después de hablar de la importancia de presentarnos a Dios aprobados.
usando bien la palabra de verdad. Versículo 16, 2 Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 20 del mismo capítulo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Regresando a Tito 3:9 dice, pero evite las cuestiones necias y genealogías. Sabemos que hay muchas genealogías en la palabra del Señor y como están en la palabra del Señor son de provecho. Pero también muchas veces los judíos especialmente enfocaron mucho en su propia genealogía. Mira, yo me descendí de esa persona famoso, de David, o yo tengo descendencia de Ruth, o de esa otra persona en la Biblia, entonces yo soy mejor que usted. Y pelearon entre sí, o trataron de mirar en las genealogías cosas secretas, como hay esos números de letras en ese nombre, entonces significa que eso va a pasar, o hay esos números de letras entre esas dos cosas, y hay cosas que no están claras en la palabra, o no están en la palabra, ¿y qué están haciendo? Están tratando de decir, mira, yo encontré algo que nadie jamás ha encontrado en la palabra de Dios. Si alguien te dice eso, corre lo más rápido posible. Porque si nadie jamás lo ha encontrado en la palabra de Dios, no está en la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo? Están tratando de envanecerse. Están tratando de levantarse ellos mismos. Y esas personas insistan con firmeza, no lo que es de la palabra, pero lo que es su propia opinión, lo que ellos quieren creer. Y eso también causa muchos problemas, causa confusión, causa envidias, como hemos leído, causa divisiones. Y dice otra vez que en versículo 9, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y habla más de eso al principio de Tito. En Tito, capítulo 1, versículo 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de insistir con firmeza cuando la Biblia es clara. Pero si hay algo que la Biblia no enseña y solamente estamos curiosos, pero ¿qué de eso? ¿Qué de la otra cosa? O si una persona está diciendo, mira, he encontrado algo completamente nuevo. Esas cosas no debemos insistir con firmeza porque no están en la palabra. De hecho, debemos evitar esos tipos de discusiones. Y la segunda cosa que vemos es no solamente hay que insistir en la verdad clara,
pero hay que evitar las discusiones vanas. Hay que evitar las discusiones vanas. Entonces tenemos que estar claros en la diferencia de esas dos cosas. Algunos dicen nunca debemos entrar en debates, nunca debemos insistir en la verdad. Otros dicen que siempre debemos insistir en cada cosa. Bueno, déjame darles una ilustración. Imagínate que hay dos vasos. Un vaso tiene algo que tú sabes que es veneno. Otro vaso tiene algo que tú sabes que es medicina. Hay una persona enferma. Esa persona va a morir si no toma el vaso con medicina. Una persona viene y dice, mira ese vaso, el vaso que tiene veneno, debes tomarlo. Va a ayudarte. Debemos solamente decir, ok, yo no creo que es bueno, pero él tiene su opinión, yo tengo el mío. No. Debemos insistir que ese vaso es veneno, ese vaso es medicina, debes tomar ese vaso, ese hombre es un mentiroso que va a matarte si le escuchas. ¿Debemos entrar en un debate con ese hombre? ¿Debemos insistir en la verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es muy claro que si toma el vaso con veneno va a matarle. Hay muchos en el día de hoy que dicen cosas que están en contra de la Biblia, que dicen hay otras maneras de llegar al cielo. ¿Qué están haciendo? Están enviando personas al infierno. Tenemos que insistir con firmeza, es veneno, lo que está diciendo es malo. Muchos que dicen, oh, puede ser homosexual y no hay nada malo con eso. No, es veneno, va a matarte espiritualmente, va a destruir tu vida. Hay muchos que dicen, oh, bueno, no tienes que casarte, puedes vivir juntos y serás mucho más feliz. No es veneno, va a matarte. Hay muchos que dicen a los niños, no tienes que obedecer a tus padres, sigue tus propios sentimientos y vas a ser más feliz. No es veneno, tenemos que decir a todos, no, la Biblia enseña, obedece a los padres, no seguir sus sentimientos. Tenemos que proclamar e insistir en la verdad. Pero decimos que hay dos copas con la misma medicina, uno es azul y otro es rojo. Y viene una persona y dice, tienes que tomar el rojo. Yo digo, no, tienes que tomar el azul. No, tienes que tomar el rojo. Y vamos peleando ahí y el hombre va para agarrar el rojo y decimos, no puedes tomar el rojo. Y se muere ahí mientras que estamos debatiendo. Bueno, ¿eso es un buen debate? No. En verdad estamos causando problemas con nuestro debate. ¿Por qué? Porque no importa. Entre cristianos hay buenos debates que tenemos que insistir con la verdad. La Biblia lo enseña claramente. No podemos decir no importa, importa. Pero también hay debates que la Biblia no enseña y muchos cristianos pasan horas y horas debatiendo eso y nunca crecen en su fe. De hecho, causan divisiones y problemas. ¿Por qué? Porque son orgullosos y envidiosos. Y en verdad causan daño en vez de ayudar. Entonces tenemos que reconocer que firmeza en la verdad es esencial para una vida provechosa. Firmeza en que cuando hay una verdad clara, tenemos que insistir, esa es la verdad. Pero también firmeza cuando no está en la palabra, no debemos insistir con firmeza. Porque causa confusión y en verdad causa división. Y de eso termina el pasaje que vamos a mirar, versículo 10, Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay que insistir en la verdad clara. Hay que evitar discusiones vanas y hay que separar de personas divisivas. Hay que separarnos de personas divisivas. Cuando hay una persona, y tristemente ha habido personas en esta iglesia antes, espero que no ahora, que van entre los hermanos y empiezan a decir, mira, he encontrado algo en la palabra de Dios que nadie más ha encontrado. O yo creo con firmeza que aunque la palabra no dice nada acerca de eso, es que si usted lleva una corbata con rayas, que es algo terrible.
Solamente tienes que llevar corbatas que no tienen nada. O si usted lleva esa cosa, o usted dice esa cosa, o algo que no está en la palabra de Dios, y vienen y empiezan a causar divisiones, muchos, especialmente con la profecía, vienen y dicen, mira, yo he encontrado que tal hermano en la iglesia es el anticristo. Y tienes que tener cuidado con él. Porque dice ahí que el anticristo, su nombre empieza con J y termina con N. Y, no. ¿Y qué están haciendo? Están tratando de causar divisiones. Solamente por su propio orgullo. Porque ellos dicen, yo sé algo que nadie más sepa. Y yo tengo que discernir eso, y si ellos no me creen, si el pastor no quiere creerme o dejarme predicar eso, entonces yo voy a decir a todos los otros hermanos que el pastor es malo y causan divisiones. ¿Qué debemos hacer con esas personas? Bueno, primero tenemos que ir y decirles, mira lo que la palabra enseña. En verdad está en la palabra. Si no está ahí, entonces no debemos hablar de eso. Y dice allí, si una y otra vez nos desechan y dicen, no, voy a continuar con eso. Tenemos que decir, ok, entonces yo no voy a pasar tiempo contigo. Evitarlo. Hay muchas iglesias que se han dividido, que han destruido las iglesias, y muchos se han apartado de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque un hermano invitó a otro hermano para hacer un estudio bíblico, que no fue bíblico, fue solamente insistir con firmeza en cosas que no están en la Biblia, muchos que están en contra de la Biblia, invitaron a otros hermanos, empezaron a criticar a otros hermanos en la iglesia y la doctrina sana, y causó muchas divisiones. Y cuando un hermano nos invita y empieza a enseñar algo que parece un poco raro, que no está en la palabra de Dios, tenemos que primero decir, hermano, eso no está bien, no debemos estar hablando de eso. No debemos entrar en discusiones acerca de eso. Solamente va a causar división. No está en la palabra de Dios. Si no nos escucha, dice en Mateo 18, ir a los líderes, ir a los pastores, hablar con él otra vez, y entonces ya no puedo ir otra vez a tu casa, hermano. Lo siento. Si vas a seguir haciendo eso, no puedo ir a tu casa. Entonces tenemos que separarnos. Eso no es fácil. No es algo que nos gusta hacer. Pero es un mandato del Señor. Si tú animas a las personas que están causando divisiones sobre cosas que no están en la palabra del Señor o contra la palabra del Señor, si animas a ellos, estás pecando. Porque la Biblia dice claramente, tenemos que separarnos. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Por qué? Porque él se ha pervertido y peca y está condenado por su propio. Entonces, la pregunta para nosotros hoy en día es, ¿podría usted saber si alguien está insistiendo con firmeza en la palabra fiel o está insistiendo con firmeza en genealogías y discusiones y cosas que causan divisiones? ¿Cómo podemos saber? Hay un libro que podría ayudarnos a saber. Sí. Si usted no está leyendo la palabra, si no está estudiando la palabra, entonces no vas a poder insistir con firmeza. Porque no vas a saber qué es verdad y qué no es verdad. Y vas a quedarse confundido, vas a creer los que están causando divisiones. Pero si conocemos la palabra, si estamos leyendo, estudiando la palabra, podemos saber cuándo tenemos que insistir con firmeza, porque claramente la palabra lo enseña, y cuando no debemos insistir con firmeza, porque la palabra no lo enseña. ¿Y qué son la diferencia entre los dos? Tenemos que reconocer que firmeza en la verdad es esencial para una vida provechosa. Si queremos una iglesia sana, si queremos hermanos que en verdad viven vidas que agradan al Señor, que son provechosas para hacer buenas obras, tenemos que ser una iglesia que está arraigado y cimentado en la palabra de Dios. Y tenemos que tener el valor para insistir con firmeza que solo hay un camino al cielo, que solo es por medio de Cristo, que el pecado es pecado. Y no importa lo que todos los demás dicen y aún lo que otras iglesias dicen, si la Biblia dice que es pecado, tenemos que proclamar e insistir con firmeza que es pecado.
Pero al mismo tiempo no entramos en debates acerca de cuestiones necias y genealogías, contenciones que solamente causan división. De hecho, tenemos que evitar personas que están tratando de enseñar cosas que no están en la palabra de Dios y separarnos de ellos. Firmeza en la verdad es esencial para una vida provechosa. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.